Aspectos que rodean esta situación y precisamente va a ser Orlando quien nos los va a aclarar. ¿Qué pasó aquí? ¿De dónde salen los recursos? Pregunta el presidente. Sí, buenos días de nuevo a la audiencia. Estos bancos venían teniendo prácticas realmente irregulares desde hace un tiempo y se habían acentuado en los últimos, digamos, 4 meses. Si tomamos del cierre del primer semestre del año, digamos a junio, uno le da un vistazo a los balances de algunos de estos bancos y se da cuenta primero que varias de estas instituciones que fueron intervenidas, y siempre insisto, estas no son las únicas instituciones que tienen este patrón de conducta, uno encuentra que hay colocaciones del Banco Nacional de Desarrollo, BANDES, Banco de Desarrollo Económico y Social, que hay colocaciones del Banco Industrial, depósitos a plazo del Banco del Tesoro, financiamiento, préstamos de Banfoandes, y vemos que una institución pequeña... A estos bancos. Sí, por ejemplo, vemos que una institución pequeña, un banquito de 200 millones de bolívares de capital, tiene préstamos para junio de 1.028 millones, depósitos y préstamos del sector público, 28 millones. Luego, este pequeño banco, eso es en junio, para octubre, es decir, 4 meses después, este banco tiene de depósitos y financiamiento de entes gubernamentales salta de 1.028 millones a 4.960 millones. ¿Qué banco es ese? Banpro. Banpro. Y Banpro, con un capital de 200 millones, bueno, se infla, digamos, de recursos públicos. Y luego es Banpro el que compra Canarias. Y lo que ahí sí es el superintendente de bancos y el ministro Ali Rodríguez lo que dicen es que parte de los recursos que recibieron, presumíamos que eran de los depositantes, pero cuando uno verifica encuentra que principalmente depositantes del gobierno, esos recursos fueron canalizados para pagar a empresas relacionadas al accionista, y el accionista de ahí saca el dinero para pagar el banco. Okay, ahora, esto se ha venido usando en varias instituciones. Eso es un mecanismo que, digamos, se popularizó en los últimos años, y en estos últimos 12 meses pues ha salido, se ha tomado bastante, ha estado tomando cuerpo. Por aquí tengo en una nota de un periódico, no vamos a entrar en los detalles, pero aquí hay un medio que dice que son 13 las instituciones, aquí está el bote, que son 13 instituciones financieras que están cambiando de manos, instituciones financieras que incluyen empresas de seguros, en la cual hay que verificar el origen de fondos privados. El presidente tiene razón, hay un origen privado de cuál es su actividad económica bajo la cual usted genera eso. Segundo, si la saca de otro banco, ¿cómo es posible que ese banco de repente se llena de depósitos gubernamentales en montos equivalentes al tamaño de una emisión de deuda de PDVSA? Y si agarramos el Universal de hoy y vemos que PDVSA recibió de entes públicos recursos por 7.000 millones de dólares de la Tesorería, Bandes, Banco del Tesoro, estos son los mismos entes que colocan en estos pequeños bancos. Es decir, tranquilamente el gobierno pudiera haber dirigido parte de estos recursos fiscales para financiar las cosas que dice el presidente que no se pueden. Por ejemplo, renovar contratos colectivos, por ejemplo, dotar a los hospitales y misiones de recursos, construir infraestructura. Para eso están los bancos. Y resulta que se colocan en bancos privados pequeños que luego salen a comprar otros bancos en cadena, como el mismo presidente de la República lo dijo. La conclusión es que pudiera uno inferir en principio de manera muy básica que se utilizaron fondos públicos para la adquisición de bancos. Y yo creo que es importante aclarar eso, porque de repente la gente no dice, bueno, a mí en qué me puede afectar que esta gente haya comprado bancos o que no haya comprado bancos. Sencillamente dinero público, como tú lo dices, para ejecutar obras públicas, bien sea dotación de hospitales, infraestructura, dinero de los venezolanos se utilizó para comprar bancos. Llamamos el costo de oportunidad. En primer lugar, recursos que podrían estar atendiendo los problemas sociales de infraestructuras están en bancos. Ahora, esto es una práctica vieja. Yo recuerdo que fue el diputado Sanguino, Ricardo Sanguino, quien en el 2006-2007 alertó que el monto había llegado a unos 25.000 millones de bolívares y luego unos 35.000 millones de bolívares fuertes, de lo de ahora, en depósitos en la banca. Y esos fondos se quedaban ahí. Y los bancos usaban esos mismos recursos para salir a operaciones en el mercado cambiario. Es decir, si el gobierno, por ejemplo, como economista, quisiera reducir la presión en el mercado cambiario y las operaciones o los recursos con que la banca le compra bonos al mismo gobierno, debería evitar esto. Debería ser uso de la tesorería. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay conflictos de interés. Ahora, los entes gubernamentales que depositaban dinero allí no intuían que podría haberse estado utilizando ese dinero para la compra de bancos. Carlos, tu pregunta es muy bien intencionada, pero las instituciones de estos que colocaban aquí, Bandes, Banco Industrial, no solamente intuían,
Banco del Tesoro, sino que además están manejados por personajes muy fuertes de las finanzas que vienen de la red del ejército, graduados, retirados, pero del ejército, que están en el Ministerio de Finanzas, que tienen contrapartes en la política y que tienen contrapartes en algunos de estos bancos. Entonces hay una red un entramado de militares retirados, lamentablemente del ejército, yo siempre digo, no todo el ejército es así, gracias a Dios, que ha dedicado a hacer fortuna mientras hay un proyecto socialista de igualdad para todos, que incluso va a llamar a la Quinta Internacional Socialista. Me pregunto si le irán a presentar las finanzas de este Estado socialista. Ahora, Orlando, ¿por qué? Si tú hablas de una situación que se viene presentando ya hace bastante tiempo, ¿por qué en este momento actúa Sudebank y el Ministerio de Finanzas? Ahora, esa es una excelente pregunta, porque no sabemos por qué. Lo que sí sabemos, porque lo dijo el mismo presidente, es que fue decisión de él. Lo que podemos pensar es, esto se sabía... Que el desparpajo era tan grande. Esto se sabía, se tenía contenido, los personajes involucrados son muy poderosos del mundo empresarial y del otro, y también del mundo de la política y de estos militares que vienen del MBR 200, del juramento y los asistentes del Samán de Güere, de estos que juraban como Zamora y Bolívar y Simón Rodríguez, y luego aparecen con cientos de millones de dólares. Una cosa asombrosa. Mira, nosotros, José Guerra, Víctor Olivo y Oscar García y yo denunciamos hace 10 días, el miércoles 11 de noviembre, el impacto de la reforma de la ley del Banco Central. Que además, ojo, al Banco Central se le está autorizando para manejar papeles de deuda. Es decir, los banqueros pueden usar estos depósitos para luego salir a comprarle bonos al señor Merentes y luego el señor Merentes los saca y se los vuelve a vender. Y estos bancos no se dedican a hacer intermediación crediticia, claro, o sea, bien, a financiar la producción agrícola, a la producción industrial. No, se dedican a jugar con papeles, a especulación capitalista de la peor especie. Y advertimos que viene haciéndose un uso de depósitos gubernamentales, que hay bancos pequeños que están comprando otros bancos con un patrimonio 20 veces más grande, que es una práctica dañina que pone en riesgo los manejos de los depósitos de la banca, del público, del gobierno, y que, bueno, no va a haber una crisis bancaria. Ahora, ¿esto afecta al resto del sistema financiero venezolano? Afecta la reputación del resto del sistema financiero bancario, porque esto es un entramado de manejo de fondos gubernamentales para hacer negocios. Y negocios que no han estado muy claros, como el mismo presidente y ministro de Finanzas dice. Orlando, tenemos que hacer una pausa, pero hay muchas personas que piensan incluso que esto es todo un montaje por aquello de atacar el tema de la corrupción y pudiera haber un plan para nacionalizar la banca. Hay algunos rumores de eso. Vamos a conversar luego de la pausa. Escuchamos al ministro de Finanzas, Ali Rodríguez Araque, y ya venimos con más de Periodistas. Hubo el cumplimiento de los índices de solvencia, de los índices patrimoniales, de manera que una vez que fueron dictadas medidas administrativas que fueron incumplidas, pues de acuerdo con las leyes venezolanas, con el mandato de las leyes venezolanas, la Superintendencia de Bancos tuvo que solicitar las autorizaciones correspondientes, consultas con el Banco Central de Venezuela, con el Consejo Superior,